Juan capítulo 1, versículos 29 al 34. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquí el de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, más para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. En esta mañana vamos a ver en este pasaje que la predicación del Evangelio tiene el respaldo de la Trinidad. Veremos en esta mañana, en este relato, 3 puntos aquí en la narración del Evangelio de Juan. En primer lugar, desde el versículo 29 al 31, veremos que es el Padre quien entrega el Cordero para el sacrificio, en los versículos 29 al 31. En segundo lugar, veremos en estos versículos 32 y 33 que el Espíritu Santo acompaña y da poder al Hijo. Y en tercer lugar, en el versículo 34, veremos que el Hijo es el sacrificio. Versículo 34. Vemos aquí en este pasaje, hermanos amados, que la obra de la salvación es una obra trinitaria. Están las 3 personas de la deidad unidas trabajando para la salvación de la humanidad caída y respalda la predicación del Evangelio. Eso debemos recordarlo siempre cuando testificamos del Señor. Cuando como iglesia queremos llevar el Evangelio a otras personas, recordemos siempre esto: tenemos el respaldo de la trina deidad en lo que hacemos. La iglesia subsiste y sigue adelante y se mantiene gracias a una obra todopoderosa de la trina deidad. Cuando nosotros testificamos del Señor Jesucristo, debemos tener pleno convencimiento de que con nosotros y ayudándonos están las 3 personas de la Trinidad. Por lo tanto, esto nos ayuda a tener mayor valentía, a tener mayor persistencia y continuidad en llevar el mensaje de Cristo a otros. Cuando nosotros somos inconstantes en este mandamiento, cuando simplemente lo omitimos, cuando lo desobedecemos simplemente, estamos demostrando una gran falta de confianza en el Señor Jesucristo, en el Padre y en la obra del Espíritu Santo. Pero una iglesia que comprende y entiende que el respaldo de la Trinidad está, comparte el Evangelio donde esté, cada día y con cualquier persona. Aquí encontramos a la Trinidad obrando. ¿Cómo podemos saber que está Dios el Padre trabajando aquí? Bueno, el Padre está mencionado en el versículo 29 y también en el versículo 34. ¿Cómo sabemos que es Dios el Padre? Bueno, en el original, cuando la palabra Dios va acompañada de artículo definido, siempre es el Padre. Pero también lo podemos saber observando la relación que hay entre las personas. Por ejemplo, en el versículo 34 se nos dice que Jesús es el Hijo de Dios. Por lo tanto, evidentemente que ese Dios allí es Dios el Padre. También el Hijo aparece como Cordero en el versículo 29, como Hijo en el versículo 34, y también Juan el Bautista le llama varón en el versículo 30. Y el Espíritu Santo, por supuesto, aparece en el versículo 32 y en el versículo 33. Incluso como paloma allí en el versículo 32. El Evangelio de Juan, entonces, tiene el propósito de presentar el Evangelio del Señor Jesucristo. Su propósito está muy claro y explicado por el apóstol Juan en el capítulo 20, versículos 30 y 31, que ya lo conocemos, donde leemos: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro,
pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Cuando Dios creó el mundo allí en Génesis, comenzó con la creación del universo, de los planetas, de las estrellas, y en el sexto día del hombre. Pero en esta nueva creación de Dios, Dios invierte el orden y comienza desde el corazón del hombre para salvar primero al hombre, salvar su alma, y luego finalmente hacer toda la creación de nuevo. Por esa razón que tanto el apóstol Pedro como el apóstol Juan también en Apocalipsis se nos habla de que al final de los tiempos Dios hará la creación de nuevo y tendremos cielo nuevo y tierra nueva. Así que ese es el propósito del apóstol Juan aquí en el Evangelio, traer la nueva creación de Dios al mundo comenzando desde el corazón del hombre. Y lo hace presentándonos que Jesús es el Cristo, el Mesías, pero también que es Dios mismo encarnado. Y lo va a hacer con dos métodos. El primero, las declaraciones de Jesús. Dios mismo declarando a través de Jesús encarnado, Dios encarnado, las declaraciones donde Él mismo asevera ser Dios. Por ejemplo, el uso del yo soy. Una clara conexión con Éxodo capítulo 3, donde Dios le dice a Moisés, yo soy, expresándonos de alguna manera el eterno presente en el cual vive Dios, porque Dios no tiene principio y no tiene fin. El segundo método que tiene Juan para presentarnos a Jesús como Dios es las señales. Así le llama Juan, el apóstol Juan, a los milagros. No le llama ni poderes, ni portentos, ni milagros. Le llama señales. Y en el capítulo 2 de Juan, en el versículo 11, vemos que cuando comienza ya su ministerio terrenal, en Juan capítulo 2, versículo 11, y luego de hacer su primer milagro en las bodas de Caná, se nos dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Pero antes de que Jesús comience este ministerio, comience la predicación del Evangelio y comience a dar sus declaraciones de que Él es Dios y hacer las señales de que autentifican de que Él es el Mesías esperado por todas las profecías que le anticiparon allí del Antiguo Testamento, Él comenzó a hacer estas señales. Pero lo primero fue el respaldo de la Trinidad. Audiblemente se oye desde el cielo la voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y el Espíritu Santo aparece en forma visible, en forma de paloma. Creo que es importante explicar que el término Trinidad no aparece en la Biblia. Si usted lee toda la Biblia, no va a encontrar la palabra Trinidad, pero sí su enseñanza. De la misma manera, palabras como sustitución. No aparece en la Biblia la palabra sustitución, pero sí aparece su enseñanza. La muerte de Jesús fue una sustitución. Murió sustituyendo al pecador, a cada uno de nosotros. Por lo tanto, ¿por qué se han tenido que hacer estas declaraciones de fe, formular la fe? Porque a través de la historia, la Iglesia ha recibido serios ataques a la doctrina, serios ataques a la enseñanza. Por lo tanto, la Iglesia a través de los siglos ha tenido que formular la fe y poner su fe por escrito. Cuando hablamos, por ejemplo, de que en la antigüedad atacaban la divinidad del Señor Jesucristo diciendo que era un fantasma, porque Dios no puede tomar forma humana ni tomar materia, porque Dios es espíritu. Bueno, la Iglesia ha tenido que formular la fe entonces, declarar la fe, ponerla por escrito, y así es donde han tenido que declararlo usando términos como la unión hipostática, por ejemplo, que lo hablamos la semana pasada. La unión de las dos naturalezas, la humana y la divina en Cristo, donde las tres personas de la Trinidad visten de humanidad a la segunda. Hay que explicarlo. Y lo mismo ocurre con la Trinidad. No aparece la palabra Trinidad en la Biblia, pero sí la enseñanza. En el Antiguo Testamento, si la consideramos el Antiguo Testamento solo, sin ayuda del Nuevo Testamento, la enseñanza de la Trinidad sí aparece, pero algo oscurecida. Pero si consideramos el Nuevo Testamento solo, la enseñanza de la Trinidad es muy clara. Y si conectamos el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento, la armonización es perfecta.
Veamos solo un pasaje. Mateo capítulo 28. Acompáñenme por favor a Mateo capítulo 28 y veamos aquí uno de los pasajes más claros que nos presentan la enseñanza de la Trinidad. Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El versículo 19 es donde vamos a poner mayormente la atención. ¿Cómo dice el versículo 19? Dice en el nombre del Padre, y en el nombre del Hijo, y en el nombre del Espíritu Santo, o dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es una pequeña distinción, pero es muy notable, porque se nos presentan tres personas, pero un solo nombre. No dice en el nombre del Padre, y en el nombre del Hijo, y en el nombre del Espíritu Santo. En un solo nombre, y ese nombre contiene al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque la Trinidad no son tres dioses, tampoco son tres seres separados. Es un solo ser divino revelado eternamente en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Decirlo es fácil, pero comprenderlo es imposible. Es un misterio revelado. Solamente lo podemos aceptar por la fe. Podemos acercarnos con algunas ilustraciones que encontramos en la naturaleza, como la que hemos mencionado del agua. La configuración química del agua no cambia, pero el agua puede estar en estado sólido, líquido y gaseoso, sin cambiar su química. Bueno, de la misma manera Dios. Dios es un solo ser, un solo Dios, pero revelado en tres personas distintas. Distintas porque el Padre es solamente Padre, no tiene nada de Hijo. El Hijo es solamente Hijo, no tiene nada de Padre. Y el Espíritu Santo proviene del Padre y del Hijo. En Juan 1.1 leímos que el Padre y el Hijo se han estado contemplando eternamente cara a cara. Y que el Espíritu Santo entonces es el abrazo de amor que une al Padre y al Hijo. Es tal la unidad que hay en la Trinidad, es tal el amor profundo que hay en las tres personas de la Trinidad. Y el Hijo allí en Juan 17 pide al Padre que el mismo amor exista entre los hermanos en Cristo que están en la iglesia. ¿Cómo se puede hacer esto? Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, su labor es unir en comunión y en amor al Padre con el Hijo, al Padre con los creyentes y a nosotros los creyentes entre nosotros. Es un gran misterio. De solo comenzar a analizar las tres personas de la deidad y cómo trabajan en perfecta sincronía divina, nuestra mente queda imperfecta y nuestro lenguaje queda imperfecto, porque es tan grandioso. Pero lo aceptamos por la fe. En Deuteronomio 6.4, lo hemos leído también, se nos dice que Jehová es uno. Uno es. No son tres dioses, es un solo Dios, un solo ser, en tres personas distintas. Y ahí en Mateo 28, que acabamos de leer, se nos dice que el bautismo es un solo nombre. Nosotros entendemos que nombre sustituye al ser mismo. Por ejemplo, cuando nosotros colocamos una firma, nuestra firma es nuestro nombre y representa a la persona. Cuando nosotros firmamos un documento, estamos como colocando nuestra persona allí. Y ese documento es legal. Y se pueden hacer transacciones de tipo bancaria, de tipo legales, porque el nombre sustituye a la persona. En la antigüedad, antes de que existiera todo este sistema legal más formal, la palabra valía mucho. Y los compromisos, los pactos, eran solamente con la palabra. Y se decía, te prometo, te doy mi palabra. La palabra sustituye a la persona. El nombre sustituye a la persona. La firma sustituye a la persona. Por lo tanto, no es extraño que la Biblia diga que un pecador es salvo si cree y confiesa el nombre del Señor Jesucristo.
tres en uno. Esa es el gran misterio de la deidad, pero lo aceptamos por la fe. ¿Cómo afecta a nuestras vidas este misterio? Bueno, que el mismo amor y la misma unidad que hay en la Trinidad debe ser el mismo amor y la misma unidad que tenemos nosotros los creyentes en la iglesia. Eso es lo que pide el Señor Jesucristo. Que ellos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti, somos uno. Encontramos también que el término Trinidad se ha explicado también por la palabra griega perijóresis. Peri lo usamos nosotros en español cuando decimos perímetro. Un perímetro, ¿qué es un perímetro? Un lugar, ¿cierto?, alrededor. La línea que divide un lugar, ese es el perímetro. Y jóresis es la palabra para danza o coro. Cuando nosotros vemos la Trinidad en la Biblia, es como que vemos que las tres personas de la Trinidad están unidas alrededor peri, y jóresis significa danza, movimiento o saltar. Es como que las tres personas están unidas y en movimiento. Vemos que el Padre envía al Hijo al mundo y luego Jesús, el Hijo de Dios, envía al Espíritu Santo y vuelve el Espíritu Santo al Padre. ¿Ve esa recirculación que hay en la Trinidad? Que va del Padre al Hijo, del Hijo al Espíritu Santo y del Espíritu Santo vuelve al Padre. Un misterio tremendo en Dios. Pero así es nuestro Dios, es grandioso y es glorioso. Aquí en este pasaje vemos entonces que esta gloriosa Trinidad, las tres personas, están respaldando el inicio de la predicación del Evangelio partiendo por el Señor Jesucristo. Él es el quien trae el mensaje. Él es el sacerdote, es el rey, es el juez y al mismo tiempo es el sacrificio mismo. Y Él viene y comienza con la predicación del Evangelio. Qué interesante, Agustín de Hipona en el siglo IV, tratando de develar de alguna manera el misterio de la Trinidad, dijo que el Padre es amante, el Hijo es el amado y el Espíritu Santo es el mismo amor. ¿Hay base para esto? Claro que sí. En Juan 3:16 se nos dice que Dios el Padre ama al mundo de tal manera que envió al Hijo. ¿Es Jesús el amado? Sí, a Jesús se le llama el amado. El Padre lo llama Hijo amado. Y también Juan en Apocalipsis le llama el amado. Y Pablo también, cuando habla de la salvación, dice que hemos sido trasladados de las tinieblas al reino del amado Hijo. ¿Y el Espíritu Santo es el amor mismo? Claro que sí. Romanos 5:5 dice que cuando usted y yo creímos en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo fue derramado en nosotros. ¿El Espíritu Santo? El amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Es decir, el Espíritu Santo es como si fuera el mismo amor hecho persona. Otro teólogo ha dicho que el Padre es el silencio, el Hijo es la palabra y el Espíritu Santo el encuentro. Me llamó también la atención porque de alguna manera sí, el Padre es el silencio. Porque ¿cómo habla el Padre? ¿Quién es la revelación del Padre? El Hijo. El Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El Hijo es la palabra eterna del Padre que la ha estado pronunciando desde su interior por toda la eternidad. Y cuando el Hijo viene a este mundo y se encarna, ahora el Hijo que estaba dentro del Padre sale desde el seno del Padre, desde el corazón del Padre sale y viene a este mundo y se encarna. ¿Sigue la unidad perfecta entre el Padre y el Hijo? Ahí está. Pero cuando está en la crucifixión el Hijo, cargando el pecado de toda la humanidad, el Hijo lo tiene que desamparar. ¡Qué gran misterio! Unidos, íntimamente unidos, el Padre está dentro del Hijo y el Hijo está dentro del Padre, el Espíritu Santo está abrazándolos a ambos, uniéndolos, pero en la cruz el Padre lo desampara. Ese es el misterio de nuestro gran Dios. Versículo 29 al 31 tenemos que en primer lugar el Padre entrega el Cordero para el sacrificio. Dice el versículo 29 de Juan 1. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
La semana pasada dedicamos todo el tiempo a solo este versículo y explicamos que lo que se enseña aquí es la expiación. Expiar significa quitar, remover. ¿Quitar qué cosa? Los pecados. De eso se trata el cristianismo, de cómo quitar la culpa del pecador para que el pecador vuelva a la comunión con Dios y el pecador pueda volver a glorificar a Dios y estar en plena comunión con Dios. Dijimos que los sacrificios que se nos hablan en la Biblia son totalmente diferentes a los sacrificios paganos, porque sacrificio significa quehacer sagrado. Nosotros abusamos un poquito del lenguaje cuando decimos, hoy no cené, hice un sacrificio. Realmente la palabra sacrificio es un hacer sagrado, un quehacer sagrado. Y en los pueblos y religiones paganas, los sacrificios no eran sagrados, eran paganos justamente. Moloc, por ejemplo, recibía sacrificios humanos. Baal, todos estos dioses babilónicos, Dagón y otros más. Pero el sacrificio que se ofrece a Dios, a Jehová, es totalmente diferente. Porque es un sacrificio que incluye amor, que incluye entrega, que incluye adoración. Cuando Noé sacrificó después de salir del arca, cuando Abraham, Isaac y Jacob ofrecieron sacrificios a Dios, eran no solamente sacrificios de expiación por el pecado, eran también sacrificios de alabanza y de adoración a Dios. Porque en el sacrificio hay comunión. Tal como nosotros cuando celebramos la cena del Señor, no estamos celebrando nomás un sacrificio, estamos recordando el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, pero también demostrando y declarando que tenemos plena comunión con el Padre y plena comunión con nuestros hermanos. Eso es lo que hacemos en la cena del Señor. Aquí el Padre entrega el sacrificio, porque se nos dice que este Cordero es de Dios. Y su sangre es tan poderosa que quita, no solamente cubre, quita el pecado del mundo. Sabemos que los sacrificios del sistema levítico en el Antiguo Testamento eran imperfectos y no podían quitar el pecado, sino que solamente cubrían, tapaban el pecado. Pero se necesitaba una sangre mucho más poderosa para hacer expiación, para quitar el pecado. Lo leímos en Hebreos también, capítulo 10, donde dice que, versículo 4 de Hebreos 10, se los leo, versículo 3. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. El sacrificio que se hacía en el Antiguo Testamento estaba aplacando la ira de Dios, cubría los pecados del pueblo, pero solamente la expiación completa y final, el quitar el pecado, removerlo definitivamente, era la sangre poderosa del Cordero de Dios. Se necesitaba una sangre más poderosa, y esa es la de Dios mismo encarnado, Jesús el Hijo de Dios. Los del Antiguo Testamento no es que no hayan alcanzado la salvación. Lo que ocurre es que en el Antiguo Testamento la gente creía por fe, por gracia, igual que nosotros hoy, pero mirando hacia el futuro y colocando su fe en aquel Mesías que iba a venir. Nosotros, ¿cómo creímos? Mirando hacia el pasado. Tuvimos el privilegio nosotros de ya ver los hechos consumados. De alguna manera la fe de ellos fue quizás más profunda, porque ellos no conocieron del Mesías, solamente oyeron hablar del Mesías que venía y tuvieron una fe grandiosa. La nuestra también lo es, porque es infundida, inspirada también por Dios. En el Nuevo Testamento, el mismo Juan también acuña un término que es un término hermano del término expiación, que es la palabra propiciación. Y en primera de Juan, su primera epístola, en el capítulo 2, versículo 2, también la ocupa en el capítulo 4, versículo 10. Pero aquí es muy claro, Juan, en su primera epístola, en el capítulo 2, verso 2, se nos dice, y Él es, el Señor Jesucristo, Jesucristo el justo, dice el versículo 1, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo.
¿Por quiénes murió Cristo? Por todo el mundo. La sangre de Cristo es tan poderosa que está disponible para la remoción de los pecados de cualquier pecador, hasta del más vil de los pecadores. La sangre de Cristo está dispuesta. Pero hay una fecha límite. Hebreos 9:27 dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Por lo tanto, hay oportunidad solamente en esta vida para el arrepentimiento y para venir al Señor Jesucristo. Pero la sangre está ofrecida. La salvación está disponible para todos. Capítulo 4 ahora de Primera de Juan, versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Expiar significa remover y propiciación significa ser benigno, ser bondadoso. Por lo tanto, la obra de la salvación incluye estos dos conceptos. Quitar la culpa, por un lado, quitar la culpa, remover el pecado, y por otro lado, la bondad, la voluntad salvífica de Dios, el cual está dispuesto para perdonar a cualquiera. El que quiera venir, venga y tome del agua de vida eterna. Termina el libro de Apocalipsis. El cual quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El apóstol Pedro. Y también el apóstol Pablo, en 1 de Timoteo 2:4, es el que dice realmente esta frase, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pedro lo dice de otra forma, en 2 de Pedro 3:9, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Padre entrega cordero para el sacrificio. El cordero quita el pecado del mundo, es la expiación. Tal como lo era en el sistema levítico, ahora Jesús es el cumplimiento de todo ese sistema levítico de sacrificios de animales. Por eso que nosotros ya no necesitamos hacer ningún tipo de sacrificio. Ya ese sistema levítico no es necesario, porque Jesús, el Cordero de Dios, lo cumplió perfectamente. Y ahora solamente tenemos que ir por la fe al Cordero de Dios. Si usted ya lo hizo, es un hijo de Dios. Si usted aún no lo hace, vaya a la sangre del Cordero. Solamente Él le puede dar el perdón de los pecados y la vida eterna. En el versículo 30 de Juan capítulo 1, seguimos leyendo, dice: Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Juan el Bautista dice: yo no le conocía, pero confío en Dios y hago su voluntad. A veces debemos hacer la voluntad de Dios sin saber todo. Él fue enviado a predicar, a anunciar y a pregonar la venida del Mesías sin conocerlo, sin saber quién era y sin saber cuándo iba a venir. Se calcula que aproximadamente 6 meses Juan el Bautista estuvo predicando y bautizando con agua y anunciando la llegada del Señor Jesucristo, quien era justamente menor que él por 6 meses. Era su primo, ¿recuerda usted? Que se anunció allí en Lucas el nacimiento de Juan el Bautista primero, que nació 6 meses antes de su madre Elizabeth, y 6 meses después nace el Señor Jesucristo de su madre María, anunciado también por el ángel. A veces tenemos que ser como Juan el Bautista. No sabemos cuál es la voluntad de Dios, pero debemos seguir obedeciendo. A veces obedecer implica muchos costos. A veces obedecer significa entrar en un ambiente de oscuridad, de tinieblas, sin saber qué va a pasar. Pero hermanos, confiemos. Obedezcamos al Señor y dejemos a Él las consecuencias. Él va a tener cuidado de nosotros. Obedecer es a lo que Él nos llama. Es como un copiloto. Si usted va manejando su auto, Él es como el copiloto que le va indicando el camino, sin nosotros saber el destino. Él solamente nos dice: sigue, ahora dobla aquí, sigue, dobla acá. No sabemos el destino, pero Él nos va indicando el camino. Así es su voluntad. Juan no le conocía, no sabía quién era, pero pregonó su llegada para ser finalmente manifestado a Israel. El bautismo de Juan es un bautismo de agua. Hemos dicho que
el bautismo de agua es un símbolo, no salva en sí mismo. Ningún bautismo, ni ninguna ordenanza, ni sacramento confieren la salvación. Ninguno de ellos es instrumento ni medio de salvación. Son cosas que vienen después de la salvación. Cuando un creyente llega al Señor Jesucristo, cree por la fe y por medio de la gracia que es un pecador merecedor del infierno y va al Salvador por la salvación, entonces recibe gratuitamente la salvación dada por el Padre. Luego de eso, como un testimonio público de su salvación, da el paso de obediencia del bautismo. Y aquí era igual. Juan el Bautista estaba predicando un mensaje de arrepentimiento. Quienes creían en él eran salvos y luego eran bautizados. Pero luego Juan hace la conexión y dice, yo estoy bautizando con agua. Quienes sean salvos y vengan a Dios por su salvación, manifiesten públicamente que han creído bautizándose en agua. Y esa era, digamos, el testimonio público de que ya eran salvos y que habían creído. Pero el Señor Jesucristo viene y va a bautizar con el Espíritu Santo. ¿Qué significa el bautismo del Espíritu Santo? Lo vamos a ver a continuación. Versículos 32 y 33. El Espíritu Santo acompaña y da poder al Hijo. Versículo 32 dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu Santo, al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Es difícil determinar por qué el Espíritu Santo aparece como paloma, qué simboliza. Pero si por lo menos miramos a través de las páginas de la Biblia qué es y qué simboliza la paloma, usted recordará que cuando finalmente Noé está en el arca y va por fin a llegar a tierra firme, envía un ave para reconocer si hay tierra seca, pero envía una ave que podríamos llamarla carroñera, un animal, un ave que se alimenta de desperdicios, de animales muertos. Pero este animal volvió al arca. ¿Qué significaba? Que aún no había en la superficie tierra seca con restos de animales muertos, producto del diluvio. No había carroña para él. Por lo tanto, esta ave vuelve al arca sin nada, sin alimentación, no había nada. Pero cuando envía a la paloma no es un animal carroñero, es más bien un ave limpia. Y cuando la paloma va, vuelve y trae consigo ¿qué cosa? Una rama de olivo seca. ¿Para qué? Para empezar a fabricar un nuevo nido. La paloma, de alguna manera, simboliza la paz, simboliza la limpieza. Cuando vamos al sistema levítico de sacrificios, vemos que había un sacrificio de palomas. Se sacrificaban participaban dos, mejor dicho, en este sacrificio. Una era muerta, se degollaba, y la otra quedaba viva, pero debía bañarse en la sangre de la que había sido sacrificada. Y esta paloma que había quedado viva, pero ensangrentada, era liberada. Y en eso consistía ese sacrificio. Era para perdón de pecados. ¿No es un claro cuadro de la resurrección? Liberada, viva, pero ensangrentada. Tal como Juan, que luego en el libro de Apocalipsis ve a Jesús y dice, vi al Cordero como inmolado, pero que estaba de pie. El Cordero estaba de pie porque estaba vivo, pero estaba con las marcas de la inmolación que sufrió. Literalmente la palabra ahí es degollado. Vi a un Cordero de pie degollado. Está en el cielo y tiene aún las marcas. Y esto nos hace pensar que cuando estemos en el cielo, vamos a ver a Dios en la faz de Jesucristo, y el Señor Jesucristo aún va a tener en su cuerpo las marcas de la cruz. El Espíritu Santo, entonces, aquí, su labor es el amor, la comunión, como ya hemos dicho, une al Padre con el Hijo en amor eterno, al creyente con Dios y a los creyentes entre sí. Pero también en Hechos capítulo 10, versículo 38, encontramos que una de las labores más importantes que el Espíritu Santo hace es acompañar y dar poder a Jesús
durante su ministerio terrenal. Hechos 10, 38, por favor. Vamos a leer desde el 37. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Cuál es la persona de la Trinidad que acompaña al Hijo, que le da poder, que lo sostiene? El Espíritu Santo. Se nos dice aquí que el Espíritu Santo fue derramado en el Hijo, acompañando al Hijo, tal como Pablo, cuando dice al final de su segunda epístola a Timoteo, le dice a Timoteo, Timoteo, yo ya estoy para ser sacrificado. Literalmente le dice, Timoteo, estoy listo para ser derramado en libación. Tal como cuando se derramaba el aceite en un rey para ungirlo como rey. Tal como la sangre cuando se derramaba del sacrificio para poder obtener la expiación, la propiciación por los pecados. El Espíritu Santo también es derramado en el creyente cuando recibe a Jesús como Salvador. Romanos 5:5, lo hemos citado ya, donde leemos, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. De la misma manera, el Espíritu Santo viene y acompaña y da poder y fuerzas a Jesús, el Hijo de Dios, en su ministerio terrenal. Recuerde usted, hermano amado, que Jesús cuando se encarna, cuando Dios se encarna, en ningún momento deja de ser Dios, pero Él vela su gloria, la gloria que Moisés quiso ver allí, recuerdan el libro de Éxodo. Solamente Jesús abrió un poquito y mostró algo de esa gloria en la transfiguración, pero fue velada esta gloria y también Él nunca usó, aunque podía, usar su poder divino para sí mismo. Jesús nunca usó su poder divino para sí mismo. Lo usaba solamente para ayudar a otros. Cuando el diablo lo tentó allí en Mateo 4, ¿cuál era básicamente lo que Satanás quiso hacer? Satanás cuando le dice a Jesús, Jesús, ¿tienes hambre? Convierte las piedras en pan, no has comido por 40 días. ¿Qué le quería hacer Satanás a Jesús? Satanás quería que Jesús usara su poder divino para saciarse él mismo y de alguna manera hacer un atajo en la obra que Jesús tenía que hacer, de ser un hombre igual que cualquiera de nosotros y limitarse a su poder divino, nunca usarlo para ayudarse a sí mismo, sino solo para ayudar, para salvar, para sanar, para resucitar a otros, nunca para ayudarse él mismo. ¿Cuál era la ayuda entonces que él tenía para su ministerio? La compañía y la ayuda del Espíritu Santo. Y hermanos amados, la iglesia tiene la misma ayuda. En Hechos 1:8 se nos dice que la iglesia tiene todo el respaldo de la Trinidad para llevar el Evangelio a las demás personas y sobre todo la ayuda y el poder del Espíritu Santo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando inicia entonces en Hechos capítulo 2 este nuevo plan de Dios que es llamado la iglesia, el Espíritu Santo viene y es derramado una vez más en los creyentes que componen la iglesia. Cada miembro de la iglesia, sea quien sea, viva en el lugar que sea, tiene la presencia de Dios en su vida, en la presencia del Espíritu Santo. Y Él nos da la fuerza, nos da el poder, nos da los medios, nos da las palabras para poder llevar el Evangelio de Cristo a otros. Y lo mismo fue con nuestro Señor Jesucristo en su humanidad. Dependió de las fuerzas del Espíritu Santo. La iglesia entonces, vemos aquí que ¿quién bautiza con el Espíritu? Jesús es el que bautiza con el Espíritu. Y en 1 Corintios, capítulo 12, leemos que este bautismo consiste en que nosotros somos sumergidos en el cuerpo de Cristo que es la iglesia.
Primero los Corintios 12:12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Bautizar significa sumergir. Cuando practicamos la ordenanza del bautismo en agua, lo que hacemos es sumergir al nuevo creyente que está testificando públicamente de su fe en Cristo. ¿Y qué simboliza esta inmersión en el agua? Su muerte, su vida pasada, la renuncia a su vida antigua y el perdón de sus pecados. Y cuando es levantado de las aguas, simboliza su resurrección juntamente con la resurrección de Cristo, a la nueva vida en Cristo. Del mismo modo, Cristo, en el Espíritu Santo, cuando usted y yo creímos en Jesús, hace un bautismo espiritual, no de agua, espiritual, en el cual somos sumergidos, puestos dentro de la iglesia que es el cuerpo de Cristo. Y tal como lo enseña Pablo en Efesios 4, Dios, Padre, es el creador y dador de este cuerpo que es la iglesia. La cabeza de la iglesia, de este cuerpo, es Cristo. El cuerpo de la iglesia somos nosotros, y el alma de la iglesia que le da vida a la iglesia es el Espíritu Santo. En último lugar, vamos a ver esta mañana en el versículo 34 que el Hijo es el sacrificio. Hemos visto hasta aquí que la predicación del Evangelio tiene el respaldo de la Trinidad. Vimos en primer lugar que el Padre entrega el Cordero para el sacrificio en los versículos 29 al 31. Versículos 32 y 33 hemos visto que el Espíritu Santo acompaña y da poder al Hijo. Y en último lugar vemos que el Hijo es el sacrificio. Versículo 33, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Eso fue lo que vimos recién en la labor que hace el Espíritu Santo en la predicación del Evangelio. Y ahora, versículo 34, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Para qué vino el Hijo de Dios? ¿Para qué se encarnó? Para que pueda hacer el sacrificio. No podía ser de otra manera. Dios no podía perdonar los pecados simplemente por decreto y decir todo aquel que crea será salvo. Debía hacerse la expiación y la propiciación. Alguien debía morir, alguien debía pagar con su vida el pecado de todo el mundo. Tal como el cordero del libro de Levítico, que era muerto, degollado, derramada su sangre para perdón de los pecados, pero hasta ese momento solamente los pecados cubrían, porque el libro de Hebreos lo dice. La sangre de todos los animales no pueden quitar los pecados, solamente cubren. Pero la sangre del Cordero de Dios, Jesús, quita el pecado del mundo y es el mismísimo Hijo de Dios. Hermanos amados, hemos visto hasta aquí que el Padre es el originador de todo este plan de salvación. Es el que da origen al plan de salvación y envía al Hijo. Es el Dios originador. Vemos también que Jesús, el Hijo, es el Dios redentor, quien sustituye al pecador en la cruz para que pueda haber salvación. Y el Espíritu Santo, ¿quién es el Espíritu Santo? Es el sello, es el sellador. Todos aquellos que crean en Jesús, el Hijo de Dios, reciben el sello del Espíritu Santo. ¿Y cómo lo podemos ilustrar esto? Usted conoce los sellos con los que algunas personas colocan en un libro, este libro pertenece a. Bueno, imagínese que Dios el Padre tiene en su mano este sello. El sello mismo, el aparato que tiene el cuño con la imagen que se quiere imprimir, es el Espíritu Santo. Y la imagen que imprime el sello es la imagen del Hijo. Cuando usted y yo creímos en Jesús como nuestro Salvador, usted puede ver cómo la Trinidad trabaja en todo este proceso. El Padre salva, el Espíritu Santo sella e imprime en nosotros la imagen del Hijo. El Hijo expresa a Dios.
Expresar significa exprimir continuamente. Y esa expresión queda impresa en el creyente por la obra del Espíritu Santo, la imagen del Hijo en nosotros. Hermanos amados, entonces hemos visto en esta mañana que la Trinidad respalda totalmente la predicación del Evangelio. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están obrando en la predicación del Evangelio. Obraron y respaldaron totalmente la obra y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra. Y si lo hizo así con Él, también lo hace con nosotros, su iglesia. Por lo tanto, hermanos amados, que el Señor nos ayude en esta semana a poder llevar el mensaje del Evangelio de la salvación, de compartirlo con las demás personas que no le conocen y que van camino al juicio si es que no se arrepienten. Que el Señor nos use en esta mañana y que Él reciba toda la gloria por las personas que Él quiere salvar. Oremos.